Bueno, pues nos encontramos en la iglesia de Nuestra Señora del Valle, y esta iglesia como institución religiosa se creó en 1500, cuando la población musulmana se convirtió al cristianismo. Y hasta el 1512 no se consta como un templo, digamos. Empezó a construirse el 1510, ya cuando en aquel tiempo estaba el Papa Julio II, que incardinó, digamos, a la iglesia al obispado de Málaga, que en aquel tiempo pertenecería al obispado de Málaga. El edificio el primero, digamos, era de estilo renacentista. Se componía de una sola nave y de un campanario. ¿Qué pasó? Que con el tiempo la población fue creciendo, y una vez que constaba la población alrededor de 1000 almas, 1000 personas, digamos, porque fueron los dos principales motivos para para aumentar la iglesia, digamos. Primero, que aumentó la población, y segundo, que ya se fue ubicando y se fue comprando las imágenes, digamos, las hermandades que había en aquel tiempo, y entonces faltaba espacio ya para las imágenes. Bueno, pues entonces el alcalde de aquel tiempo, al ver la problemática que tenía, que había muchos habitantes, no cabían en la iglesia, y las hermandades estaban comprando sus imágenes para venerarlas, pues entonces decidió de pedir ayuda al obispado para que no ampliar la iglesia, sino derribarla por completo, quitar el monumento hasta su cimiento y crear un nuevo templo. El obispado, evidentemente, costaría mucho dinero en aquel tiempo, claro está. Y hubo un pleito, pero el alcalde RQR, y consiguió que la iglesia la echaran abajo por completo y empezó un nuevo templo desde cero. Como estáis viendo, la peculiaridad que tiene la fachada es que es de mural escalonada, que se dice, ¿no? Porque estáis viendo una especie de frontal, un muro frontal con escalones, terminando arriba en un penáculo que se llama de espadaña, estilo espadaña. Una vez que entremos en la iglesia, veréis un pasillo, que es el recibidor, digamos, que ahí, según los cristianos, es donde hay que dejar lo malo. Y entramos, y lo primero que vemos es el pasillo, la bóveda de cañón que lleva hasta el altar. Cuando llegamos al altar, vemos la cúpula, y a los lados otras cúpulas, dos cúpulas que se llaman de Bohemia, son de medio punto rebajado, al igual que las dos naves que vemos a los lados. Los principales tesoros que tenemos en la iglesia, además, porque es verdad, en la iglesia nuestra hay muchos tesoros. Está la pila bautismal, que según cuentan, de época visigoda, proviene del convento de Cañosanto, un convento franciscano del siglo XVI, y el retablo que lo rescató nuestro párroco don Pascual, que es un párroco que ya hoy día es emérito. El retablo, al parecer, también es del convento de Cañosanto. Se trajo de allí y se instaló aquí. Al parecer dice que como aquel era un poco más pequeño que este, pues entonces las piezas se le fueron acoplando para formar lo que es el retablo. Este retablo sí es de estilo barroco. Por eso decía que el estilo de la iglesia es neoclásico, y lo barroco que puede tener son las decoraciones que vemos, que son de yeso, al igual que las morduras, que es lo único que puede haber barroco. En el altar tenemos la imagen de la Virgen del Valle. Se dice que es la primera imagen como patrona del pueblo que hubo en el pueblo. Digamos, en el primer monumento que hubo de la iglesia ya estaba ella. De ahí se cree que lo que es el niño que lleva la imagen actual, que es de Navas Parejo, que es la primera imagen que hizo Navas Parejo aquí en Alcalá, de 1938, después de haber sido destruida la anterior, y al parecer lo que es el niño Jesús, es de la imagen anterior. Bueno, pues esta es nuestra iglesia. Yo sí me gustaría invitaros a todos que vinierais a verla, y no solamente la iglesia. Alcalá del Valle tiene mucho que ofrecer, yo siempre lo digo. Tiene, aparte de la iglesia y el convento de Cañosanto, tiene un símbolo muy importante y muy emblemático en el pueblo, que es la Fuente Grande. Justo al lado de la Fuente Grande tenemos también los restos de una villa romana, que solamente se conserva la almazara. De ahí la cultura del olivo, que ya las traemos arraigadas desde la época romana. Nos quedan unos restos allí de la almazara. Nuestra gastronomía principal, tenemos muy buena gastronomía.
y que conocierais también los cultivos que hay también en el pueblo, el olivo, el espárrago. En fin, yo os invito que de verdad que os vaya a quedar muy satisfechos con vuestra visita a Alcalá del Valle. Hola, me llamo Javier, soy el párroco del pueblo del Gastor, de la parroquia de San José, que es donde actualmente nos encontramos. Esta iglesia se terminó de construir en 1789, pero desde su construcción siempre ha estado en continua revisión. Tanto es así que en 1889 se construyó otra iglesia completamente distinta sobre su tejado y sobre su campanario. Tenía 4 campanas, pasaron a 3 campanas. La festividad más importante de estos pueblos es, por supuesto, San José, que es el patrón, porque se construyó la primera ermita de San José con dependencia de Zahara, y la Virgen del Rosario el 7 de octubre. Pero la más importante, la festividad más importante de este pueblo siempre es el Corpus Christi, que es de interés turístico andaluz y se vive como una auténtica feria, una auténtica fiesta en la que se engalanan sus calles con vegetación del campo y Su Majestad recorre sus calles y se realiza la procesión típica del Corpus. Esas son las 3 fiestas más importantes que tenemos en el Gastor. La Virgen del Rosario es del autor Buiza, junto con la Virgen de los Dolores de ese mismo autor. Son las 2 piezas, digamos, más importantes que tenemos en esta iglesia. Al igual manera tenemos el Cristo yacente, que es el antiguo Cristo de la Salud de Morón de la Frontera, que se trajo aquí a esta iglesia y se restauró para convertirlo en yacente. Esta iglesia se encuentra un poco imprevista de ornamentos y demás porque en el año 36 en la Guerra Civil se quemó y además se convierte en una iglesia que tiene muchas carencias económicas. Es una parroquia que siempre ha dependido de Zahara, de la Sierra, y desde allí atendían este pueblo. Y todo eso conllevaba que pecuariamente y de dinero pues siempre andaban con disputas. Eso conlleva también que actualmente los gastoreños y los zahareños no es que se lleven demasiado bien, siempre hay esa disputa, porque incluso se dice que una de las campanas fue robada por los zahareños para llevarlas allí y constantemente los del pueblo pues hacen referencia a ese robo de la campana del Gastor, que se encuentra en Zahara. Yo soy párroco también de Zahara y allí no está la campana del Gastor, pero son anécdotas, son cosas que quedan en el imaginario de la población. La patrona es la Virgen del Rosario y el patrón es San José. Esa festividad, San José el 19 de marzo y la Virgen del Rosario el 7 de octubre. Es patrona del Gastor principalmente histórica, porque al depender el Gastor de Zahara, la patrona es la misma que la de Zahara. Zahara es canónicamente, históricamente, la Virgen del Rosario y se trasladó a las pedanías de Zahara, que son el Gastor y Algodonales. La Virgen, como es de Buiza, del 1965 aproximadamente, y se ha restaurado en varias ocasiones y los gastoreños le tienen muchísima devoción y mucho cariño. Así que podemos ver que esta iglesia, desde sus comienzos del 1789 hasta el día de hoy, tiene una historia bastante dilatada, bastante rica en su construcción, en sus imágenes. Hay piezas muy buenas, de calidad artística, y además es una parroquia que sigue adelante en su rutina pastoral, en su rutina de fe como toda parroquia. Es una iglesia, es el centro del pueblo, junto con el ayuntamiento, se encuentra en la plaza central del pueblo y es uno de los edificios más importantes que tiene el pueblo del Gastor. Así que yo os invitaría a que es una parada fundamental en la visita de este pueblo blanco, del balcón de los pueblos blancos, y desde esta iglesia se puede divisar toda la plaza y es el centro neurálgico de la vida de los gastoreños.
Buenas tardes, soy Luis Francisco Román Aguilar y estamos aquí en Prado del Rey, en el edificio principal de nuestro pueblo, que es el templo, en honor a Nuestra Señora del Carmen, que es la titular de nuestra parroquia, y es del año 1778 y su estilo neoclásico, con arcos de medio punto, y hay también un edificio en nuestro pueblo que es similar, del mismo año de la fundación de nuestra parroquia, que es el antiguo Pósito de Labradores y la oficina de turismo, que tiene los mismos arcos de medio punto y la misma estructura. Os voy a comentar un poco lo que son, dentro de la imaginería que tenemos dentro de nuestro pueblo, las diferentes hermandades que tenemos en la localidad, un poco de reseña de cada una. Comenzamos el Domingo de Ramos con la Hermandad de Cristo Rey Sontada Triunfal en Jerusalén y María Santísima del Dulce Nombre, como cariñosamente se conocen en muchos sitios como la Borriquita. Luego pasamos al Miércoles Santo, a una de las imágenes devocional de nuestro pueblo por antonomasia, que es de nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Esperanza. Luego pasamos al Jueves Santo, que es uno de los días grandes de la Semana Santa de Prado también, y tenemos las imágenes del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora de los Dolores. Aquí nos detenemos un poco porque la verdad es que la imagen de la Virgen de los Dolores es de lo mejor que tenemos aquí en nuestro pueblo. Luego vamos a de las imágenes y de las hermandades más nuevas, digamos, de nuestro pueblo, que es el Viernes Santo, el Santo Entierro de Cristo Yacente y María Santísima de la Piedad. La hermandad de San Isidro Labrador, aunque no procesiona en Semana Santa, pero sí se celebra o bien el 15 de mayo, que es su día, así que el fin de semana o el fin de semana posterior a su festividad. Tenemos dos imágenes de San Isidro, curiosamente, porque el primero fue donado por la Hermandad Sindical de Labradores en el año 1955, donde las primeras romerías también, y es de escayola, es una imagen muy bonita que actualmente está de restauración en Bornos con el imaginero Ismael Rodríguez Viciana. Y después tenemos la actual imagen de San Isidro Labrador, que es de madera, que había problemas porque durante el camino, pues claro, al ser de escayola, pues se rompía con mucha facilidad, y encargaron otra imagen de madera para que aguantara más, y esa imagen se bendijo el día de su festividad, el 15 de mayo del año 1986, por lo cual es mucho más actual. Y además que quien conozca o haya venido, si no que venga a conocer la romería de San Isidro de nuestro pueblo, que es una de las mejores de la comarca de la Sierra de Cádiz. Y ya nos vamos pues al colofón de esta parroquia, ¿no?, que es nuestra madre, la Virgen del Carmen, la titular de nuestra parroquia, la patrona, que se le procesa una devoción increíble en nuestro pueblo, que es la Virgen del Carmen, que preside el retablo principal, en el altar mayor, y el patrón, que es San José, ¿vale? Proviene la devoción de Grazalema. En el año 2004 fue el 75 aniversario de la llegada de esta imagen que tenemos aquí. Pero esta imagen no es la única que hemos tenido en nuestro pueblo, pues es la tercera. Se quemaron dos imágenes anteriores a la Virgen, por lo cual esta tercera, que en el 2014 cumplió el 75 aniversario de su llegada al pueblo, pues conserva de la segunda Virgen la corona y el niño, que es de Sebastián Santos, y conservaba una media luna que por diversos motivos pues no se encuentra. Bueno, pues nada, desearos que vengáis aquí a nuestro templo y disfrutéis mucho de nuestro pueblo.